cruz que vemos aquí es muy, a mí me parece representativa del amor de Jesús. Ejemplifica en su rostro, en sus facciones, en su gesto, su ser interior de compasión, de entrega, de amor. Y queremos ver que la pasión de Jesús hoy es algo muy personal. Es por el mundo entero, pero también es por mí. Sumergirse en la pasión de Jesús es hacer una toma de conciencia, que para esto también sirve, de lo que hemos sido, ya que el mal más grande es vivir separados de su divina voluntad, actuar sin estar fundidos con su divina voluntad y actuar sin la sola intención, sin tener solo una sola motivación en todo lo que hago. No nos olvidemos que la intención con la que hacemos las cosas da el valor a los actos. Si la finalidad de mi acto es humano, será un acto humano. Si la finalidad es dar vida, poner en movimiento al amor divino en todo mi ser, mi acto será divino. La finalidad de nuestra creación es precisamente que en nosotros se dilocara la vida divina, para que así pudiera continuar la divina voluntad, el Ser Supremo, Jesús, con sus nuevas creaciones, nuevas bellezas, etc., en mí. Entonces, Jesús le dice a Luisa: amada mía, las cosas pasadas no han sido más que un preparativo. Está tomado del volumen 1. Ahora quiero venir a los hechos, y para disponer tu corazón para hacer lo que quiero de ti, esto es, la imitación de mi vida, quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión. Y cuando tú hayas comprendido bien la acervidad de mis penas, el amor con el que las sufrí, quién soy yo que tanto sufrí, y quién eres tú, vilísima criatura, tu corazón no osará oponerse a los golpes, a la cruz que yo solo por tu bien le tengo preparada, te tengo preparada. Dice Jesús que las cosas que ha hecho hasta ahora Luisa, cuando le habla de pues el sufrimiento, la caridad, lo que son las pasiones, en fin, todo el tema de las virtudes que la está preparando, dice que son solo un preparativo. En otra lectura, a este preparativo le llama Jesús las cosas menores. Dice, por ejemplo, en el volumen 33, casi al final, esto es al principio y esto es al final. Dice, hacemos las cosas menores para dar lugar a nuestras obras mayores y para efectuar nuestro fin primario. Por lo tanto, si le está diciendo en el volumen 1 que todo ha sido un preparativo, que son cosas menores, ahora quiere que se interne en el mar inmenso de su pasión. ¿Para llegar a dónde? Para llegar no a vivir una cruz o a vivir la cruz como siempre la hemos vivido, sino para vivirla del mismo modo que Jesús vive su pasión. Por lo tanto, una vez que la hizo renunciar a todo lo exterior, que es todo el preparativo, por ejemplo, nosotros si hemos estado en la iglesia, pues todo este recorrido que hace Luisa en un principio, ella era muy joven cuando esto comienza a partir de los 17, 16, 17 años, cuando le empiezan a explicar todo el tema de las virtudes, a prepararla, es una chica muy joven. Nosotros que llevamos en la iglesia conocemos todo este tema, yo le llamo el marco de donde no podemos salirnos, pero la vida en la divina voluntad no es estar practicando el marco es el apoyo, donde no podemos salirnos.
eso es, la vida, la divina voluntad es, dentro de este marco, estar dándole vida a lo que decimos a la divina voluntad, que lo vamos a ver ahora un poquito, un poquito más detalle. Entonces, una vez que la hizo renunciar a todo, es decir, igual que una vez nosotros hemos aprendido a obedecer a Dios, a saber lo que nos pide la Iglesia, la obediencia a los mandamientos, a las leyes de la Iglesia, a los deberes de Estado, a practicar la caridad, a practicar el sufrimiento hasta donde podamos, la negación de nosotros mismos hasta donde hemos conocido, etcétera, etcétera. Todo lo que es la práctica de virtudes, llamémosle pues santidad, la santidad como la hemos conocido, ¿no? Lo que leemos en la vida de los santos, lo que nos enseñan los padres de la Iglesia, en fin. Bueno, sin embargo ahora este menor, de pasar de lo menor a lo mayor, para nosotros también es una novedad. A nosotros, a quienes el Señor está llamando para vivir otra vida. Hasta ahora, si hemos estado en la Iglesia, todo ha sido como un preparativo, igual que Luisa, para que lo más grande pueda superar a todo lo menor. Práctica de virtudes, formas de abordar la vida con sus múltiples vivencias, etc. Y digo formas porque hemos desarrollado unas herramientas para sobrevivir, vamos a decir, en este mundo de exilio, hasta ahora era exilio, de sufrimiento, de lágrimas, como decimos, ella pues abogada nuestra en este valle de lágrimas. Pues hemos desarrollado herramientas que han servido, pero que no cumplen la misión para la cual hemos sido creados. Entonces, este sumergirse ahora en la pasión ya no va a ser como antes, que era recordando, trayendo a la memoria, compadeciendo mientras recordábamos. No, es un sumergirnos que ahora también comporta una nueva manera de sumergirnos. Le dice en el volumen 32.1. Hay una gran diferencia por parte de las criaturas. Quien me escucha y toma todo lo que hemos hecho tanto en la creación cuanto en la redención en acto de hacerlo, forma su vida junto con nosotros. Siente correr en sus actos nuestros actos divinos. Todo habla de Dios. Pero en cambio, quien las mira como cosas pasadas, solo tiene el recuerdo, y el recuerdo no ha formado ni vida divina, ni heroísmo de santidad. Por eso, toma las cosas, aprende a tomar las cosas como en realidad son, siempre en acto, para amarte siempre y siempre amarme. Y en el 29:36 le dice, te llamo a ti en esta divina voluntad en la cual encuentras toda mi vida en acto. Entonces quiere que nos sumerjamos en la pasión como si estuviera ahora mismo llevándose a cabo. Cuando ustedes están leyendo esto los sábados o en casa o en cualquier otro momento, no que lean, sino que incluso recuerden, piensen que como esto es una manera distinta, lo menor era recordar, lo mayor ahora es meternos en el acto, meternos como en presente. ¿Para qué? Para poner en acto y para además degustar y profundizarnos y comprender el amor de Jesús. Porque si yo tomo, por ejemplo, me voy al huerto de Getsemaní y me pongo allí y pienso y creo que en ese momento, es como ahora en este momento Jesús ha ido al huerto y en este momento Jesús está llevando a cabo todo lo que nos cuenta en esta o en tal cual hora. Pues para mí esto va a dar un fruto mucho mayor, porque Jesús dice que Él, como no tiene tiempo pasado, presente, sino es todo un presente, un pasado, futuro y presente, sino que es todo un presente, nos quiere incorporar a su
a su vida. Y su vida no hay tiempo. Y quiere que tengamos la capacidad de contener todo lo que se está llevando a cabo en este momento. En este momento está Dios creando el universo, en este momento las nubes, en este momento el cielo, en este momento la creación de mi alma, en este momento la encarnación del Verbo, en este momento Jesús caminando con sus discípulos, en este momento Jesús sufriendo, sufriendo en su vida final y sufriendo toda su vida, toda su vida. Quiere Jesús que la lectura de este libro sea, por lo tanto, una actualización constante en mi vida y que lo que leo se convierta en mi propia experiencia poco a poco y estando ahí presente cuando tenga mi tiempo a solas con el Señor, degustando, veremos que los frutos van a ser muy distintos, los frutos a nivel personal de mi propia vivencia. Pero luego están los frutos que Jesús saca de mí a toda hora por simplemente estar llamando a la divina voluntad. Son como dos cosas. Estamos ahora hablando en este concepto de que yo adquiera la realización o que me dé cuenta de que viviendo, que es lo que estamos aprendiendo a vivir en divina voluntad, entonces estamos aprendiendo a hacer las horas de la pasión en la divina voluntad. Pues aprendiendo esto es aprender a meterme en ese momento para saborear, para estar correspondiendo y acompañando. Es decir, Jesús ya no va a estar, van a estar los 3 discípulos durmiendo, pero yo voy a estar ahí diciendo, Jesús, estoy contigo, no estoy dormida, te estoy acompañando. Esto lo puedo hacer por la noche o lo puedo hacer durante el día. Lo puedo hacer en cualquier momento, no hay tiempo. Pero para que esto se pueda dar, la fuerza del amor a Jesús por la comprensión de sus padecimientos me dará el arrojo, el valor. O sea, para que esto se pueda convertir en mi propia experiencia, la comprensión de sus padecimientos me va a dar el arrojo y el valor para decir no a lo que verdaderamente fue la causa de la pasión de Jesús. Sí, pensamos que es el mundo, pensamos que la sociedad, los políticos, la gente en pecado, pero no. La verdadera razón de la pasión de Jesús fui yo. Y este yo soy yo. Este yo, pero es un yo que uno dice, bueno, ¿y qué yo es ese? Bueno, pues es el yo con el que hemos crecido toda la vida, es ese yo que ha funcionado toda la vida separado de la fusión de la divina voluntad y por lo tanto ha desarrollado una vida aparte de la vida de la divina voluntad. Entonces es una vida humana y una vida que realmente no es la verdadera, porque mi verdadera vida es la verdadera, es la vida en la divina voluntad. Es mi yo falso que ha funcionado sin estar fundido en él. La razón de los sufrimientos de Jesús en estas 24 horas que estamos viendo, pero que ya sabemos que fue toda su vida. Estas 24 horas son el colofón, fui yo. Y lo que Jesús nos quiere poner delante esta noche es que estamos reparando por los pecados de todo el mundo, pero para ti, para tu propia fruición, vamos a decir, saborear, agradecer y enamorarte más de Jesús, es pensar que todo lo está haciendo para poder arrancar de ti este falso yo. La comprensión de su sufrimiento nos viene por la contemplación. Este libro es maravilloso para este fin, comprender cuánto me ha amado Jesús. Con este libro vamos a aprender lo que yo y tú deberíamos haber pagado a Dios. Y me dice Jesús, y vas a aprender lo que yo pagué por ti, en cuanto a penas por las culpas de cualquier tipo, de omisión y comisión. Pero la culpa principal del que brotan todas las demás es no vivir en su querer.
Si se acuerdan cuando hablamos de la caja de la divina voluntad, si recuerdan era, la divina voluntad es la caja que contiene todo lo que Dios es y tiene. Y entonces todo lo que Dios y tiene es aquí dentro, es su vida. Su vida está aquí, con el don de la divina voluntad nos está dando su propia vida. Porque la vida es todo lo que Él ha hecho. Mi vida es todo lo que yo he hecho. La vida de Dios es todo lo que Él ha hecho. Y eso se llama su divino querer. Pues entonces no estar fundidos con su vida, eso es, y para eso necesitamos el don de la divina voluntad. Ese es el origen de todos los malos. Y esto es por lo que Jesús tiene que padecer cada hora que estamos leyendo aquí y sus 34 años de vida. Por lo tanto, dice Jesús en el libro 13.3 de junio de 1921, hasta en tanto que vivas en mi querer, o sea, mientras tú vivas aquí dentro, puedes estar segura que todo lo que se desarrolla en ti soy yo. Porque nuestra finalidad como criaturas es ser otros Jesús. No fantasiosamente, no en intención, no en deseo, sino en realidad. La vida en la divina voluntad no son intenciones, son acciones que se convierten en realidad. Por lo tanto, la vida de la divina voluntad es Jesús. Es decir, toda voluntad tiene una vida. Mi voluntad me tiene a mí, a mis actos. La vida de mi voluntad soy yo. La vida de la divina voluntad, la vida en el fuera de Dios es Jesús. En el adextra, la vida de la divina voluntad es Jesús. Por lo tanto, si nos está ofreciendo su voluntad, nos está ofreciendo su vida y su vida es Jesús. Hay una frase en el libro del cielo que dice, el vivir en mi querer, el vivir en mi propia vida, soy yo mismo. Si entras en mí, encontrarás un mar de infinitos bienes. Por lo tanto, y todos son todos tuyos. Por lo tanto, Jesús quiere que nos dice, adéntrate, ahora todo ha sido un preparativo. Ahora quiero que te sumerjas en el mar inmenso de mi pasión, porque ahí están todos los bienes. Pero no la pasión de las últimas 24 horas. Esas nos ayudan para hacernos una idea. Pero en la otra charla hablamos de las 3 pasiones de Jesús, que no las vamos a tocar todas ahora, si lo recuerdan. Bueno, pero vamos a pensar que todo Jesús, toda su vida, fue un continuo sufrir, padecer. ¿Para qué? Bueno, lo vamos a ver. Vivir en su querer es vivir dentro de su caja, aquí, dentro, con sus cosas, con sus obras. ¿Cuáles son las cosas y las obras de Jesús? Sus respiraciones, sus miradas, sus pasos, los latidos de su corazón, sus palabras, sus afectos, todo, sus sufrimientos, por supuesto. Pues son sus obras, y eso es lo que tiene la caja, que es su amor revestido de infinitas formas, de formas de pasos, de miradas, de respiraciones, etc. Y cada una con una cualidad diferente. ¿Para qué? Para ser tomados, todos tuyos. Adéntrate en mi pasión, sabiendo que la razón de mi pasión fue para arrancarte a ti de ti misma. Entonces, dice Jesús en el 13:36, el hombre habiendo roto su voluntad con la mía, ven, el origen era que fuéramos uno, que tuviéramos la misma vida, la misma voluntad, la misma caja para tener la misma vida. Dice, habiendo roto su voluntad con la mía, me destruyó lo más bello, la finalidad para cual yo la había creado. ¿Cuál fue la finalidad? Que yo viviera ahí, de lo que él había hecho, de lo que él ha hecho. Porque con Adán no estaba la redención, pero después de Adán tenemos la redención. Por lo tanto, quiere que vivamos también de lo que ha hecho en la redención, con todos sus efectos.
que sean nuestros los efectos de sus lágrimas, sus pasos, su corona de espina, sus azotes, su prisión, etc. Quise expiar, y aquí no está hablando de las 24 horas, quise expiar con tantas penas las culpas del hombre, y con no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la de la divinidad. Fíjese qué interesante. Con no hacer jamás mi voluntad, sino la de la divinidad, y aún en las cosas más pequeñas, como el respirar, el mirar, el hablar, etc., mi humanidad no se movía ni tenía vida, sino era animada por la voluntad de mi Padre. Me habría contentado con morir miles de veces antes que dar un respiro sin su querer. En el libro de Cielo, cuando Jesús nos habla de la imitación de su vida, la principal imitación es esta. El estar, vemos que Jesús no hizo nada sino estar fundido con la voluntad de su Padre. Nuestra imitación va a ser estar fundido con la voluntad de Jesús, que es la divina voluntad. Esta es la verdadera imitación. Antes la imitación, lo menor, era la imitación desde la parte superficial, externa que conocíamos de Jesús. Pues veíamos que Jesús era bondadoso, vamos a imitar su bondad. Veíamos que Jesús era paciente, vamos a imitar la paciencia. Veíamos que Jesús era compasivo, vamos a imitar la compasión. Entonces, esto era imitación, por lo tanto nos teníamos que estar venciendo continuamente para estar imitando virtudes, porque no sabíamos que Jesús no es un ser virtuoso, sino que es la propia virtud encarnada. Por lo tanto, ahora nuestra imitación de Jesús va a ser estar fundidos con su voluntad para que nos convirtamos en virtud como Jesús andante. No en seres virtuosos, sino en seres desde donde sale la virtud andante, que es Jesús. Todo lo que yo dejé de hacer en mi vida de finalidad, ¿cuál era la finalidad? Vivir en su querer. Entonces todo lo que a lo largo yo de mi vida he dejado de hacer por no estar viviendo en mí, en su voluntad, lo tuvo que hacer Jesús. ¿Por qué? Porque la justicia divina, que es otro atributo de Dios, tiene que equilibrarse. Por lo tanto, lo que yo dejé de hacer, es decir, de que de mí saliera la vida de Jesús repetida, eso lo tiene que hacer Jesús, pero lo tiene que hacer pagando lo que se le debía a Dios, porque es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, como yo no hice eso, pues la justicia, que es un atributo, tiene que equilibrarse. Por lo tanto, esta dice, la justicia divina dice, vale, yo te perdono todo lo que tú tenías que haber hecho, pero me tienes que pagar. ¿Se acuerdan? Las ofensas se perdonan, pero las deudas se pagan. Se tienen que pagar. O sea, tú rompes un cristal y el dueño te dice, mira, te perdono que me lo hayas roto, pero me lo tienes que pagar, me lo tienes que devolver. Yo lo arreglo, pero tú me lo tienes que pagar. Como nosotros, era imposible que pudiéramos pagar la deuda de la que estamos hablando, dice el amor, ¿vale? Ella no puede pagar, pago yo. Qué bueno es el Señor, ¿no? La justicia dice, vale, te perdono, pero me lo pagas. Pero el amor, que es otro atributo que también se tiene que equilibrar, dice, muy bien, lo pago yo. ¿Y qué es lo que paga el amor divino? Pues paga la sentencia dicha a Adán. Entonces, ¿qué paga? ¿De qué estamos hablando? Pues paga la sentencia dicha a Adán, que desde el momento que comas del fruto, morirás. Y paga las deudas de vidas divinas que tenían que encerrarse en cada impulso de vida, de mi vida. Es decir,
Adán no murió, ¿se acuerdan? Desde el momento de comer de ese fruto morirás. Y Adán no murió. ¿Qué muerte fue la que ocurre en Adán cuando activa su voluntad? Es decir, Adán tenía también el don de su voluntad humana. Aquí tenemos a Adán. Se le dio también una voluntad que se suponía que tenía que contener a la divina voluntad. Pero, bueno, se ve pequeñito, perdón, no importa. Pero desde el momento que él decide cortar esta relación y actuar por su cuenta, ahora todo, voy a ponerlo aquí, aquí, aquí tenemos a Adán. Desde el momento que Adán decide actuar por su cuenta, corta la relación con la divina voluntad. Entonces ahora todo lo que sale de Adán, desde su corazón, sus pies, todo lo que sale, ya no son actos de voluntad divina, sino actos humanos meramente, humanos. Antes salían actos divinos, ahora ya no. Y por lo tanto, en acto divino se supone que se repite la vida de Jesús, todo, la vida de Dios, perdón, la de Jesús no estaba Jesús entonces, la vida de Jesús, bueno, de Dios, se tiene que repetir bilocar de la criatura. Pero como esto no se está dando, se va a dar actos solitos ellos que no tienen ningún tipo de virtud divina, sino solamente humano. Y eso son las deudas. En cada paso, en cada respiración, en cada mirada, en cada palabra, en cada afecto, en cada latido de corazón, en cada impulso de vida, de mi vida, tenía que generarse, tenía que salir una vida divina, pero no sale por no estar fundidos con la divina voluntad. Y entonces eso necesita una muerte por vida divina, que tenía que morir yo, la tenía que pagar yo. Pero este impulso de vida sale por todos los sentidos de mi cuerpo y de mi alma. Imagínense ustedes la cantidad de muertes que le hemos adeudado cada persona a la honra, a la gloria, a la justicia divina, ¿no? La justicia, la palabra justicia es darle a Dios lo que se le debe. Es otro sentido de la palabra. Darle a Dios lo que se le debe. Entonces el honor, la gloria, la honra, el amor, la adoración, la alabanza, en cada vida, en cada acto, pues eso no se ha dado. Dios es amor y todas estas deudas, por lo tanto, son de amor, porque lo que tenía que salir era un amor bajo muchos aspectos, o sea, bajo infinita cantidad de distintos, vamos a decir, impulsos, ¿no? O actos. Porque con el impulso de vida miramos, con el impulso de vida respiro, con el impulso de vida hablo. Bueno, pues en cada cosa tenía que salir un amor pero disfrazado con diferentes tintes que en Dios se llaman cualidades divinas. Cualidades son la belleza, la potencia, el amor. Entonces, un acto con un tinte de bondad, un acto con un tinte de belleza, un acto con un tinte de inmensidad y así de todo lo demás. Entonces, este perfecto equilibrio en Dios de su justicia y su amor es la razón de la necesidad de la venida de Jesús. Era, por una parte, perdonarnos, que esto nos lo hubiera hecho con una sola gota de su sangre, una lágrima, por ejemplo, y rehacernos, que es la parte que más le costó a Jesús. Este rehacernos en nuestro interior, a ti y a mí, vamos a pensar que estamos pensando en que estas horas es por mí, le costó a Jesús cada segundo de su vida mortal, desde su encarnación, una muerte. Y rehacernos para volver al punto de origen. Es por esto que Jesús le pide a Luisa, a ti y a mí, que nos coloquemos en nuestra nada, como cuando el hombre sale de sus manos. O sea, antes de seguir con este punto, cada segundo de la vida mortal de Jesús, como en cada segundo tenían que estar saliendo de nosotros vidas divinas, como esto ahora son deudas y nosotros no tenemos ni idea de cómo pagar eso, ni sabemos la cantidad de actos y de vidas divinas que Dios saca de sí para cada uno y que no se han cumplido, ahora ya con el don de la divina voluntad sí podemos empezar a recibirlas,
Bueno, pues como a cada vida divina le hemos dado una muerte. Por lo tanto, Jesús tiene que morir esas muertes que nosotros teníamos que morir para darle vida a la divina voluntad en cada acto nuestro. El intercambio, ¿eh? Y son muertes reales. Bueno, entonces, para poder volver, para poder conseguir el fruto de todas estas muertes de Jesús, hay un requisito necesario, que eso es ponernos en nuestra nada. Le dice Jesús en este volumen 1125 de julio 4, 1912, ponte en tu puesto, en tu nada. Nada es nada. Por eso dice, lo anterior era un preparativo, ahora vamos a lo verdaderamente importante. Antes tú podías hacer, con tu voluntad, con tus esfuerzos podías hacer, y bueno, me estabas demostrando que querías amarme. Ya sé que me quieres amar. Ahora, el verdadero amor te voy a enseñar cuál es. Y quiero, para eso, también te voy a enseñar cuál es la actitud de tu interior que tienes que tener para que el verdadero amor salga de ti. Y eso es ponte en tu nada. Has de saber que toda tú debes morir en mi voluntad, toda tú, ese falso yo, que yo voy a morir por ti, dice Jesús, ya en la cruz, ¿no? Para arrancar de ti toda tú, esa tú, que tú estás tan acostumbrada a manejar y a moverte con y a tratar con. Bueno, pues esa es la que tú ves en la cruz, me ves a mí, pero eres tú. Esa tú falsa es la que está en la cruz colgando. Entonces tú debes morir toda tú, el sufrir, las virtudes, todo en forma humana, sin estar fundida con mi divina voluntad, eso tiene que morir. Mi querer, es mi vida, debe ser la tumba del alma. Y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esta misma consumación resurgirá a vida más bella y nueva, así el alma, sepultada en mi voluntad como dentro de una tumba, morirá al sufrir, a sus virtudes, a sus bienes espirituales, y resurgirá en todo a la vida divina, porque las virtudes, los bienes espirituales, todo eso pertenece al mundo de la voluntad humana, que ha servido hasta ahora, pero ahora se trata de la santidad divina o de la vida divina. Por lo tanto, para que tú puedas recibir todo esto, debes volver al punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? ¿Qué hace? ¿De dónde saca el Señor a Adán? Bueno, lo saca de su pensamiento, pero el punto en el tiempo es de la nada. Adán no lo engendró padre y madre. Adán vino de la nada, de la creación de Dios. Y en esas manos amorosas surge este ser que cobra vida cuando sopla sobre ese ser. Bueno, pues en el momento antes de soplar es la nada. Entonces tú y yo quiere que volvamos a ese punto para que ahora al soplarnos y nos pueda infundir, si tenemos cosas nuestras de lo humano, no puede darse esa plenitud. Entonces Él quiere que volvamos a la nada para que pueda infundir eh, su propia esencia en el ser humano, que es su divina voluntad. Puede ponerse ahí con su divina voluntad, ponerse todo Él. A mí me parece una cosa maravillosa. Ponte en tu nada. O sea, ni siquiera es mi humildad, ni siquiera es la humildad, no. Ni siquiera ser humilde, es todavía más, es nada, de nada, de nada. Por lo tanto, cuando vamos a caminar, pues camino en mi nada, para que el todo se ponga en mis pasos. Cuando hablo, en mi nada, para que en mi nada se pongan la vida de sus palabras. En mis miradas lo mismo, en mis sufrimientos lo mismo, en mis alegrías, etcétera. Bueno, pues para incluso conseguirnos la gracia, vamos a decir, de llegar a este punto, de poder vivir en nuestra nada, en realidad, si se acuerdan de aquella lectura, ponte en mis brazos como muerta. Es decir, eh, no quieras saber lo que tienes que hacer, sino que yo te voy a ir indicando cómo hacer las cosas, te voy a ir enseñando. Tú abandónate,
ponte como muerta. Yo te voy a ir ilustrando, te voy a ir dando verdaderamente el sentido de mi pasión, te voy a ir profundizando. ¿Por qué? Porque quiero que sea mi propia voluntad operando en ti el fruto de mi pasión. Tú eso no lo puedes conseguir. Te puedes disponer, que es lo que estamos haciendo pues, con las horas de la pasión, ¿no? Pero las horas de la pasión luego tienen que ser llevadas también a la vida. Y entonces, en la vida, aquello que decía Luisa, bueno, que dice Luisa, y Señor, y por las horas en las que estoy dedicada a mis pues, obligaciones, ¿no? También quiero meditarlas, que quiere decir, bueno, pues que en la divina voluntad nos va a ir trayendo a la memoria a cada instante, quizás en cada momento, lo que a Jesús le ha significado el que yo pueda estar cocinando en la divina voluntad, andando en la divina voluntad, descansando en la divina voluntad, trabajando en la divina voluntad, en fin, como todos fueron sufrimientos en Jesús, pues es lógico que tengamos siempre presente la pasión. Y cuando digo la pasión es el amor sufriente, el amor compasivo, ese amor obrante, ese amor devorante, ese amor, bueno, que en las últimas horas de la vida de Jesús se traducen en la pasión de las penas, la pasión de los judíos y la pasión del pecado. Las tres penas, las tres pasiones, la de toda su vida fue la del amor, y luego tuvo la pasión de las penas, que es la del pecado, y luego la que vemos la última etapa de su vida, la pasión de los judíos, la que le inflige los judíos. Y las tres son para rehacer la gloria de Dios, la fuerza en los hombres y el amor que se le debía. Entonces ya está todo llevado a cabo. Entonces Jesús desea que ahondemos en saber que lo que está pasando lo está pasando por mí, pero sobre todo ahondar en que las penas de Jesús, como dice, son penas mortales, que solamente la divina voluntad fue capaz de infligírselas hasta lo más íntimo de su ser. Y que era Jesús que nos comunique y que nos haga sentir y vivir, ojalá, este amor que es capaz de vivir lo que pues podamos sentir y experimentar de estas muertes que en cada instante, en cada paso, en cada mirada, en cada palabra, Jesús tiene que estar experimentando para darle la vuelta a cada uno de mis pasos, cada una de mis miradas, cada una de mis palabras, de mis gestos, de mis pensamientos, para darle la vuelta. Entonces es el intercambio, la muerte que yo tenía que experimentar, la asume Él para darme la vida que yo no le di. Dice en el libro 33, la cabeza quiere sanar a los miembros y vincularlos por vías de penas y muerte para disfrutar en ellos las virtudes de la cabeza. O sea, que por medio de lo que Jesús está haciendo nos ha curado. ¿Para qué? Para que desde nosotros Él disfrute los efectos de este amor y quiere ver este amor repetido en nosotros. En el volumen 11.10, todo lo que el hombre hace exteriormente no es otra cosa que el desahogo de su interior. Y si tanto mal se ve en el exterior, ¿qué será del interior? Así pues, bastante me costó el rehacer el interior del hombre. Basta decir que en eso empleé la prolijidad de 30 años. Mi pensamiento, mi latido, el respiro, los deseos estaban siempre dedicados a correr, a darle la vuelta al pensamiento, al latido, al respiro, el deseo del hombre para repararlos, para santificarlos y para dar satisfacción por ellos. Nosotros lo que hacemos es sumarnos a lo que Jesús ha hecho, ponernos en nuestra nada y mediante lo que tengamos que vivir, bien sea las horas de la pasión que estamos leyendo, bien sea pues lo que se desarrolle a lo largo del día, ahí estemos sumándonos a las intenciones con las cuales Jesús vive todo. Dice que ha vivido el pensamiento, el latido, fe. Toda su vida fue correr hacia mi pensamiento, mi latido, mi tal. ¿Para qué? Pero yo se le entrañó pues su pasión horrorosa. Bueno, pues conociendo todo eso, si yo me pongo en mi nada, yo cuando
coja este libro y diga, pues con tus intenciones, aunque yo no tengo que estar sintiendo nada. Si el Espíritu Santo me lo quiere comunicar, que me lo comunique. Pero baste saber que simplemente quiere que yo lea, para que al leer se ponga en acto lo que ahí estoy leyendo. A veces hacemos un esfuerzo muy grande porque queremos sentir, queremos vivir lo que Jesús vive y hacemos un esfuerzo, pero no se trata de eso. A Jesús, bueno, pues le agrada que queramos no entrar. No, pero es más allá de lo que son lo que es este libro y lo que es toda la vida en la divina voluntad. Es vivir la vida como se desarrolla en el día a día con las intenciones de Jesús. Porque si Él quiere que viva mi vida normal, como dice, vivir en la divina voluntad no es cambiar de acción, sino de intención. Bueno, pues vivir es caminar, pensar, hablar, gozar, sufrir, todo eso con sus intenciones. Porque, dice, me costó rehacer el interior. Por lo tanto, si me pongo en mi nada, a la hora de hablar, a la hora de caminar, a la hora de decidir, yo dejo que Jesús viva todo eso en mí con sus intenciones. Bueno, para hacernos una idea de lo que esto puede significar y así apreciar mucho más su entrega al Padre y a su divina voluntad, por ejemplo, por lo tanto, querer a Jesús mucho más, hacernos una idea de lo que significa, qué es lo que queremos, ¿no? Queremos vivir el amor de Jesús, queremos entender este amor, queremos profundizar este amor. Hay un ejemplo, vamos a tomarlo como punto de partida, una cosa que dice la Virgen, porque dijimos al principio que el verdadero mal, de donde parten todos los efectos de la voluntad humana, de los pecados, es el no haber vivido fundidos con Él. Entonces, en el libro de la Virgen, si lo recuerdan o si no lo recuerdan, no importa, en el 5.º día, miren lo que dice la Virgen, para de ahí tomar el ejemplo que quiero poner, para ilustrar cómo es este amor de Jesús, porque estamos tratando de verlo, la pasión personal, lo que Jesús ha vivido, el amor con el que me ha amado, que está sufriendo por mí, las coronas de espinas, el pretorio, la cárcel, por mí. Dice la Virgen, escucha, mi hija querida, en cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, en la eternidad, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, es decir, el funcionamiento de la voluntad humana separada de la divina voluntad, y como ella pone en peligro todo, la voluntad humana funcionando sin estar fundida con la divina voluntad, incluso las obras más bellas de su creador, como la criatura con su querer humano, toda es oscilaciones, es débil, inconstante, desordenada. Y esto porque Dios al crearla la había creado unida como en naturaleza con su voluntad divina. Este es el punto de origen. Esto es donde Él quiere que nos coloquemos, ahí. De modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, ¿qué significa eso? Con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, ya la Virgen está hablando la divina voluntad como suya también, ella es parte de la Santísima Trinidad, con no dar vida a la divina voluntad en la nuestra, ¿qué significa darle vida? Poner en marcha todos los atributos divinos. ¿Eso cómo se hace? Primero poniéndome en mi nada y llamando a la divina voluntad para que todo lo que hago en este día sea todo sus atributos lo que salgan de mí. Esa es su vida. Entonces, si le voy a dar vida a la divina voluntad, voy a poner en movimiento sus atributos. ¿Cómo lo hago? En mi hablar, en mi gozar, en mi sufrir, en mi dormir, en mi vivir, en mi caminar, así de todo. Entonces, si no hago esto, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en el que fuimos creados. ¿Qué derechos eran estos? Los derechos a la posesión de Dios, los derechos a la posesión de las cosas de Dios,
los derechos a reinar con Dios. Todas las prerrogativas que tenía Adán se nos devuelven, pero si no, no. Dice, oh, cómo comprendí bien, dice la Virgen, la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo. Esto lo está viviendo la Virgen en la eternidad. Nosotros venimos de Dios, nuestras almas han estado con Dios en su pensamiento desde toda la eternidad. Entonces a la Virgen se le muestra los efectos del obrar de la voluntad humana sin estar fundida con la divina, y dice, tuve horror y miedo de hacer mi voluntad. Y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios, inocente y con hacer su voluntad. ¿En cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones? Adán fue creado por Dios inocente, como la Virgen. Pero, ¿cuántos males, no? Por eso tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad. Y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino, en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Y esto es lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho. Nos servimos del don que nos dio Dios para ofenderlo, porque la ofensa es que no salga de mí su vida. Esa es la ofensa. Eso es lo que se llama el pecado. Imagínate. Entonces, el horror, pero el horror no es en la parte externa, sino en el interior del hombre, lo que ve la Virgen, la desfiguración, la fealdad que puede haber en nuestro interior. Es como, vamos a un ejemplo, como si yo o como tú hubieras creado algo hermosísimo, bellísimo, que fuera todas tus delicias o las mías. Pero este algo que yo he creado, que es hermosísimo, bellísimo, que me deleita, que es maravilloso, decide por sí mismo y comienza a llenarse, por lo tanto, de gusanos. Entonces, aquella creación mía a mí me va a dar horror. Imagínate que creas algo bellísimo, que le has dado la capacidad de tener vida propia, ¿no? Pero esta vida es para ser ofrendada a ti espontáneamente, libremente, pero sin embargo decide usarla para sí. Y por lo tanto comienza a llenarse de gusanos por dentro. Y tú ves que los gusanos la van carcomiendo a esta creación tuya. De gusanos, 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 qué horror. Y se desfigura y apesta. Bueno, entonces Jesús nos podría poner este ejemplo y dice, y él mismo se ofrece ante Dios y dice, yo me ofrezco como víctima para poder rehacer mi propia creación, que somos nosotros. Por lo tanto, Jesús, imagínate que ahora hablando como si yo, mi ejemplo, ¿no? Yo voy a tener que hacer mío, para yo poder rehacer a esta creación mía, la única manera de rehacerla es haciendo mío, comiéndome esos gusanos, segundo a segundo, experimentando una muerte real, un desagrado continuamente, porque yo, ahora vamos allá a Jesús, ¿no? Que es uno con su divinidad, tiene que estar muriendo a su divinidad y experimentando la fealdad, el apestamiento, el comerse a estos gusanos para poder, porque ese es el pago necesario, para poder dar vida a esa vida divina que tanto le arde poder haber dado a su criatura, a su creación. Y tiene que tomar sobre sí cada parte apestosa de esta creación a quien dotó de vida y de libre albedrío. ¿Cuántas muertes no sufriría Jesús? ¿Cuántos gusanos no ha tenido que comerse Jesús? Saborearlos. Uf,
bueno, es muy gráfico, pero nos ayuda un poco porque son cosas que se dicen, pero como no tenemos experiencia de esto, nos cuesta mucho hacernos una idea de lo que puede haber sido toda la vida de Jesús. Y estas muertes son muertes del amor. O sea, el amor tiene que morir. O sea, le hemos dado muerto al amor. Esa muerte la tiene que tomar él. O sea, como si él estuviera, pues eso, los gusanos que están carcomiendo el amor, le están diciendo, quítate de en medio, no te quiero, prefiero hacer mi propia existencia, construirla yo, en fin, que yo tengo un amor también, en fin, y así experimentar lo que es no ser amor. Dios es infinito en todo y también es justicia, y Él pide lo que se le debe para poder dar. Por lo tanto, por eso Jesús tuvo que hacer esto con su criatura, comerse todos estos gusanos, saborearlos. La separación de su divina voluntad es una muerte en el espíritu de la criatura, de la vida divina que estaba designada para cada impulso de vida en cada criatura. Y esta vida divina que muere en el espíritu se la debíamos, porque ya está arreglado por Jesús a Dios. Y esta es la pasión del amor, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que tener muy presente para vincularnos cada vez más con Él, que todo lo que no hagamos fundidos con su voluntad no es agradable al Señor. A ver, terminamos con esta lectura para ver qué nos dice. Del 22-24 de septiembre 4 de 1927. Dice Jesús, sucede como un señor riquísimo, que posee riqueza, jardines, haciendas, con los frutos más bellos que ninguno los puede igualar. Ahora, este señor, sabiendo que ninguno otro tiene los frutos y las cosas buenas como las suyas, si los hijos, los siervos le llevan los frutos de sus jardines, él los agradece, los gusta con amor, comiendo a saciedad. Pero si le llevan frutos de otras haciendas, él no los gustará, porque verá pronto la gran diferencia. Los encontrará defectuosos, amargos y de dar disgusto, y se lamentará con los suyos de que han osado llevarle cosas y frutos no suyos. Así nos sucede a nosotros. Todo lo que se hace en nuestra divina voluntad son cosas nuestras, fruto de nuestras posesiones interminables. Y como cosas nuestras no encontramos nada que no sea digno de nuestra divinidad, y por eso tomamos todos los gustos al recibirlos. En cambio, lo que viene hecho fuera de nuestro divino querer es cosa a nosotros extraña. Falta el sello divino. Son sin plenitud de gustos, de luz, de santidad, de dulzura. El querer humano, aun a las cosas más buenas, pone siempre la parte amarga, que desagrada las cosas más bellas. Las ponemos aparte y muchas veces ni siquiera las miramos. Por eso te recomiendo que nada te escape en que no entre en la luz de mi fiat supremo, a fin de que todo sea cosa nuestra y sumamente agradable. La pasión de Jesús que Él vive, la vive para arrancar de ti y de mí nuestro yo falso, nuestro yo que quiere participar en la vida divina, nuestro yo que quiere tener algo de protagonismo. En esta preciosa estampita refleja muy bien el fruto de lo que hizo Jesús con su pasión. Dice, si tú pudieras formar una estatua según te gustara más, que es el ejemplo que usamos antes, y después verterte toda tú misma en ella, dándole todos los humores vitales y con el imperio de tu amor
darle la vida, ¿cuánto no la amarías y cuánto no querrías que te amase? Pues vamos a pensar que lo que estamos leyendo, que se está actualizando, poniendo en acto, es un amor que creo nos llevará toda la eternidad en comprenderlo. Ojalá que el Espíritu Santo, cuya fiesta celebramos mañana de Pentecostés, aunque la divina voluntad siempre es Pentecostés, nos comunique el amor personal de Jesús por ti, por mí, por cada uno, y podamos ser lo suficientemente agradecidos para poder llegar a nuestra nada y poder vivir en nuestra nada, para que desde nuestra nada este amor que contemplamos aquí en este rostro, que mira a este verdugo físico con tanto amor, pues pueda salir desde nosotros en plenitud, con toda su luz, con toda su compasión, con toda su, bueno, con todos sus atributos, que ya me faltan las palabras. Continúa, divina voluntad, obrando en nosotros la pasión de Jesús.